Continuamos con el tema 3 de higrometría y ahora vamos a ver el último punto, el punto de difusión del vapor de agua en los cerramientos constructivos, ¿vale? Este es el punto que se combina con ejercicios del tema 2 para poder ver si se producen condensaciones dentro de los cerramientos o no. Es un punto largo que me llevará quizás no lo sé, 40-50 minutos explicándolos y lo haré en distintos vídeos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es esta problemática vinculada con las condensaciones y la difusión del vapor dentro de los cerramientos constructivos? Vale, nosotros tenemos un cerramiento constructivo, ¿vale?, con una serie de materiales, como estábamos haciendo hasta ahora, A, B y C, ¿vale? Nosotros hasta ahora hemos estado hablando de la transmisión del calor. ¿Por qué se produce una transmisión del calor? Porque hay dos magnitudes, una magnitud física, que es la temperatura, que digamos tiene un distinto valor en una zona u otra, y cuando una magnitud física tiene un valor distinto, lo que tiende el sistema es a igualarse esas dos magnitudes, ¿vale? Esto es algo que en el hormiguero muchas veces lo dicen, lo de cuando dos magnitudes físicas son distintas, ¿a qué tiende el sistema? A que se igualen. Pues si las temperaturas son distintas, entonces esta temperatura es más alta que esta, entonces empezará a surgir un flujo de calor desde la temperatura alta hasta la temperatura baja hasta que se igualen, ¿vale? Como si tú tienes dos pocetas con distinta cantidad de agua, ¿no? Pues si tú las abres, pues de esta pasará agua hasta la otra hasta que se igualen las dos. O sea, las magnitudes físicas tienden a igualarse. Entonces aquí hemos estado hablando hasta ahora pues que una diferencia de temperaturas producía una densidad de flujo de calor, un flujo de calor. Pero ¿qué sucede cuando tenemos en un cerramiento, digamos, dos presiones de vapor distintas? Presión de vapor en un lado, por ejemplo, presión de vapor en el interior, esto es el interior, y una presión del vapor en el exterior distinta. Pues ¿qué va a pasar? Que las presiones tienden a equilibrarse, ¿vale? ¿Y quién produce la presión del vapor? Pues la presión del vapor nos la producen las cantidades de moléculas de vapor. Esto es como si nosotros tuviéramos un recipiente donde hay una serie de moléculas de agua y otro recipiente donde hay una serie de moléculas de agua. Si la cantidad de moléculas es distinta y nosotros abrimos estos dos recipientes, los hacemos interaccionar, pues el número de moléculas de agua pues tenderá a equilibrarse, pasarán de donde hay más moléculas de agua, y como hay más moléculas de agua hay una mayor presión de vapor, hacia el otro recipiente donde hay una menor cantidad de moléculas de agua, ¿vale? Entonces aquí pasa lo mismo. Si yo tengo una presión de vapor, imaginémonos que en este caso la presión de vapor en el interior, es mayor que la presión de vapor en el exterior. Esto puede ser como sea, ¿vale? Puede ser mayor la del exterior, la del interior, y no tiene nada que ver con las temperaturas. Muchas veces pensáis que la temperatura mayor va a tener una presión de vapor mayor, y entonces el flujo de vapor y de calor va a ir en la misma dirección, pero esto no es así. O sea, puede ser que el flujo de vapor vaya en una dirección y el flujo de calor en otra. Estoy aquí hablando ya del flujo de vapor, porque ¿qué es eso del flujo de vapor? Es, bueno, pues como os decía, cuando la presión es mayor en una zona que en la otra, se va a producir un flujo de vapor. Flujo de vapor, la misma letra que hemos utilizado para el flujo de calor, pero ahora con un subíndice V de vapor, ¿vale? Entonces lo que va a suceder es que moléculas de vapor de agua que están aquí van a empezar a atravesar el cerramiento porque van a querer irse al otro lado porque hay una presión de vapor menor, hasta que se igualen esas presiones. Esto es cómo se generan las humedades en nuestros cerramientos. ¿Por qué el vapor de agua se mete dentro del cerramiento? Pues porque tiene una presión distinta en un lado o en otro. Entonces esas moléculas de vapor van a ir a querer atravesar ese cerramiento. Entonces, ¿y por qué se produce este flujo de vapor? ¿Por qué se produce? Pues porque hay una diferencia de presiones de vapor entre dos puntos. Igual que el flujo de calor se produce porque hay una diferencia de temperaturas entre dos puntos. Pues aquí si tenemos una diferencia de vapor entre dos puntos, pues se me va a producir un flujo de vapor, ¿vale? Y ese flujo de vapor es proporcional a la variación de las presiones, ¿vale? Entre dos puntos. Mismo concepto que antes. Y de la misma forma que antes veíamos que ese flujo de calor era inversamente proporcional al espesor y proporcional a una constante proporcionalidad, aquí sucede algo igual, ¿vale? Sucede lo mismo y podríamos derivar que este flujo de vapor es inversamente proporcional al espesor, y directamente proporcional a la diferencia de temperaturas, y aquí habría una constante de proporcionalidad que normalmente se llama H, que es la permeabilidad de los materiales, ¿vale? Entonces esta permeabilidad de los materiales normalmente en vez de escribirse aquí multiplicando, se escribe dividiendo, ¿vale?
perdona, llamado H y la permeabilidad de los materiales se llama D. H para D. ¿Vale? Esta D. Lo que aquí había puesto H no es H, es D. ¿Vale? Entonces tenemos esta ecuación, que la densidad de flujo de vapor es igual a la variación de presiones, y en el denominador tendría un concepto vinculado con la resistencia de los materiales a la transmisión del vapor, ¿vale? Esto es una resistencia a la transmisión del vapor. Normalmente cada uno de estos materiales se caracterizan por un espesor y una permeabilidad, una D sub I. La D del primer material, aquí estaríamos hablando del primer material, o del A, del segundo material y del tercer material, ¿vale? Y como aquí se cumple la misma ley que con el flujo de calor, podemos escribir aquí el sumatorio, porque vamos a tener distintos materiales desde el primer material, desde igual a 1 hasta el último material que tengamos. Y esto es el flujo de vapor, ¿vale? Entonces, como digo, esta ecuación es muy parecida a la que teníamos para el flujo del calor. El flujo de calor se producía porque teníamos una diferencia de temperaturas y abajo teníamos una resistencia térmica que era con las H más este sumatorio de los espesores partido por las lambdas más la otra H. ¿Vale? Aquí no hay ningún factor vinculado con la convección y la radiación, es simplemente este sumatorio de los espesores partido por las Ds, ¿vale? Y me va a dar el flujo de vapor. Como veis, la ecuación es muy análoga. Entonces, aquí la conclusión es que si yo tengo una diferencia de presiones entre dos puntos, como normalmente voy a tener en mi cerramiento, va a empezar a moverse la mayor cantidad, digamos, de moléculas que tengo donde la presión es más alta, porque por ese motivo tengo la presión más alta, ¿no? La presión es un concepto vinculado con la fuerza que hacen al moverse las partículas que tengo en un lado. Y aquí es más alta que en el otro, por eso se está produciendo un flujo de vapor de dentro hacia afuera, ¿vale? Aquí una cosa muy importante es que estoy hablando de la diferencia de presiones de vapor, ¿vale? Porque en algunos problemas, en lugar de daros cuál es la presión de vapor en el interior, os puedo decir que la presión de saturación en el interior es un valor, ahora veremos los problemas, y la humedad relativa es de tanto. Y os doy la presión de saturación y la humedad relativa. Como tú sabes que la humedad relativa es igual a la presión de vapor partido por la presión de saturación, pues puedes calcular la presión de vapor, ¿vale? Y entonces ya sabes la presión de vapor aquí, y en el exterior igual os puedo dar la de saturación y la humedad relativa. Pero esto lo digo porque en algunos problemas, en lugar de daros la presión de vapor, os voy a dar la presión de saturación y la humedad relativa. Y muchas veces tendéis a coger aquí en esta diferencia entre presiones y meter la diferencia entre las presiones de saturación. Y eso no es verdad. La presión de saturación no es la presión que yo tengo. La presión de saturación es la presión más alta que yo podría tener en esas condiciones antes de empezar a producirse las condensaciones, ¿vale? La presión de vapor es la presión que ejerce el vapor que tengo en un momento determinado. Por eso es la presión que tengo en un momento determinado, o la diferencia de presiones de vapor que tengo en un momento determinado, la que genera que se vaya produciendo este flujo de vapor dentro del cerramiento, ¿vale? Entonces, cuando el vapor, que son muy poquitos gramos por día, se mueve a lo largo de un cerramiento, ¿qué sucede? Pues que al igual que se está moviendo, está viéndose sometido a una variación de temperatura. ¿Por qué? Porque como hemos visto, la temperatura en el interior es una, la temperatura en el exterior es otra, y a lo largo del cerramiento las temperaturas van cambiando. Voy teniendo T1, T2. A mí lo que me interesa normalmente son las temperaturas en las interfaces. Pero esas temperaturas van cambiando, ¿vale? Entonces, como hemos dicho antes que la presión de saturación es un concepto que depende mucho de la temperatura, conforme cambia la temperatura, cambia la presión de saturación. Entonces, al cambiar la presión de saturación, puede ser que en un momento la presión de vapor dentro de este cerramiento, la presión de vapor alcance la de saturación. ¿Y qué pasa cuando la presión de vapor alcanza la de saturación? Que se empiezan a producir condensaciones, ¿vale? Entonces, si esas condensaciones se producen dentro de mi cerramiento, es como a lo largo de un día se me producen, ¿vale? Pues la condensación de unas poquitas gotas de agua dentro del cerramiento. Y eso a lo largo de un invierno, digo el invierno porque normalmente las condensaciones se producen en invierno, ya que las temperaturas son más bajas, si eso se me produce dentro de un cerramiento, se puede estropear. Y digo también que se puede estropear porque las condensaciones donde no interesa que se produzcan son dentro de los materiales aislantes, porque si se producen dentro de los materiales aislantes se estropea el material. Y además de producirse,
normalmente se va a producir dentro de un material aislante, porque el aislante en el fondo es el que está haciendo que la temperatura cambie mucho de un lado del aislante, que puede estar muy expuesto hacia el exterior a una temperatura baja, al otro lado del aislante donde tengo una temperatura más alta porque está más cerca del interior de la vivienda, ¿vale? En los aislantes tengo un gradiente grande de temperatura, la temperatura baja rápidamente dentro del aislante. Entonces, si tú estás moviendo una cantidad de vapor de agua dentro de un aislante, o se está moviendo una cantidad de vapor de agua pequeña, pero se está moviendo, se puede producir una condensación. Entonces, para estudiar estos problemas, vamos a hacer algo análogo a lo que hemos hecho con las temperaturas, y es calcular las presiones de vapor que voy a tener en las interfaces. ¿Cómo? De la misma forma. Con el vapor voy a alcanzar un régimen estacionario donde la densidad de vapor que tengo a lo largo de mi cerramiento va a ser la misma, igual que obtengo con la transmisión del calor. Entonces, una vez que sepa este número, yo puedo calcular la diferencia de presiones de vapor que tengo entre dos puntos, poniendo en el denominador solo la resistencia al movimiento de la transmisión del calor, la resistencia a la transmisión del vapor entre esos dos puntos, ¿vale? La resistencia a la transmisión del vapor entre estos dos puntos sería E1 partido por D1, ¿vale? Igual que con el flujo de calor era E1 partido por lambda 1, ¿vale? Es lo mismo. Tenemos que ir haciendo estos cálculos de las variaciones de presión para hallar las presiones de vapor en cada uno de estos puntos. Y cuando tengamos las presiones de vapor, podemos ir a nuestro histograma y ver cuál es la presión de saturación. Si la presión de vapor es menor que la de saturación, no hay problema, no se habrá producido condensación. Pero si por casualidad la presión de vapor me da más alta que la presión de saturación, y ahora lo explicaré en un problema, la situación que tenemos es que eso no se ha podido producir porque la presión de vapor no puede superar a la de saturación. Y lo que habrá tenido que pasar en algún momento, en algún lugar de ese material, es que se ha producido una condensación. Pero esto lo voy a explicar en el siguiente vídeo, haciendo a la vez un ejercicio. Nos vemos ahora.